Hola, ¿qué tal? Aquí estamos muy felices de estar en otra transmisión de Mujer Perla Preciosa. Mis bellas mujeres, estamos aquí con un tema súper importante el día de hoy. Vamos a hablar del matrimonio. Así es. ¿Sí? Tengo aquí a mis amigos Jafat Granados Así es. y a Jefsiba Granados. Y bueno, ahorita los voy a dejar que se presenten un poquito, pero ellos son coaches de vida certificados y ellos nos van a contar un poquito de su testimonio sobre su crisis matrimonial que ellos pasaron y cómo eso les ayudó a aprender y a obtener herramientas para poder también ayudar a otros matrimonios. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo evitar esas crisis matrimoniales y si ya estás pasando por una, cómo atravesarla de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Amén. Bueno, chicos, preséntense. Las damas primero. Bueno, pues nosotros somos coaches de vida. Entre las ramas que manejamos es los matrimonios. También tenemos un canal familiar que se llama Unidos Forever, donde participamos en aventuras, viajes, retos familiares. Pero estamos muy felices de que aquí nuestra amiga Karina de Mujer Perla Preciosa nos haya invitado para que la plática que tengamos en esta tarde sea de bendición para cada uno de ustedes. Muy bien, pues mi nombre es Jafat Granados. Igual soy coach de vida. Nuestra misión es generar la unión familiar. Estamos a favor de la familia. Ese es el meollo del asunto. Con técnicas, con vivencias, con muchas otras herramientas que podemos utilizar, se puede sacar adelante. Hay esperanza para el matrimonio. No crean que todo está perdido. Vamos a ver algunas preguntas que tiene Karina para nosotros. Ahí vamos a tratar de compartir información que sea útil para todos ustedes. Pues empezamos, estamos emocionados de lo que Dios nos quiera enseñar en esta tarde, amén. Amén. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo empezó su historia como matrimonio? Bueno, pues yo me acuerdo haber visto a una niña de 7 años en la iglesia en una escuela de verano. Era pues una niña muy juguetona, igual que yo. Después de años resultó que ella me vio un día cantando en la alabanza, me reconoció, nos volvimos a ver, nos tratamos. Para ser honestos, yo estaba buscando a mi pareja y no sabía que iba a ser ella, pero ya después cuando nos volvimos novios, se volvieron las cosas un poco más serias, nos ayudamos el uno al otro, estuvimos luchando batallas juntos, saliendo adelante y pues, ¿qué quieres agregar tú? Seguro perdí varios detalles. Pues creo que nuestra historia fue muy bonita porque precisamente nos conocimos desde pequeños, nos volvimos a ver en nuestra juventud, llevamos una muy buena amistad, teníamos pláticas muy bonitas acerca de Dios al terminar los servicios y los dos éramos muy independientes, estábamos un poco apartados de nuestras familias, lo que nos permitió entendernos, entender las situaciones que estábamos viviendo en ese momento y después de desarrollar una muy bella amistad, también desarrollamos un noviazgo. Creo que ambos por nuestra parte estábamos pidiéndole a Dios nuestra pareja, incluso en la iglesia se daban pláticas sobre por qué debías tener novio o por qué no debías tener novio, cuándo lo debías tener. Entonces nos ayudó mucho conocer de Dios desde pequeños y pedirle a Él, a nuestra ayuda, en ese caso de Él ayuda idónea y en mi caso pues a la cabeza de mi familia. Entonces, ¿ustedes tenían una idea más o menos clara de lo que era el matrimonio antes de casarse? Ya que dices que les daban clases de qué buscar en una persona, o cuéntenme un poquito qué era lo que entendían que era el matrimonio y qué es lo que hoy entienden que es el matrimonio. Sí. ¿Cómo se comparan esas dos ideas, no? De, ¿cuánto tiempo tienen de casados? 16 años. Después de 16 Sí, años, sí, muchas 16 cosas a años. veces cambian. Sí. Veo que crees que en la iglesia las charlas fueron muy amables, nos instruyeron muy bien, habían pláticas especiales. Me acuerdo que la prédica se llamaba Noviazgo sí y Noviazgo no. Ajá, sí. Te decían cómo escoger al novio, que oraras, que lo pidieras, ciertos requisitos. Sin embargo, no es como ya estar en el matrimonio, ¿verdad? Tienes una idea de lo que debe de ser, pero no siempre coincide pues en la realidad, ¿verdad? Fueron muchas cosas distintas para bien y otras para mal, pero todas sirvieron de aprendizaje. Sí.
Sí, definitivamente el matrimonio nos trae muchas enseñanzas, muchos retos en la vida, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, pues nos damos cuenta de que es algo maravilloso, ¿no? Siempre he dicho, es un invento de Dios y Dios siempre tiene buenas ideas. Ustedes vivieron una crisis matrimonial, ¿verdad? Entonces, como parte de ese aprendizaje durante esa crisis, ¿en qué momento ustedes aprendieron que esa crisis no era solamente una prueba, sino que también era un proceso que Dios estaba usando para prepararlos? Porque pues ahora son coaches de vida matrimonial. Entonces, también ayudan a otras parejas a sobrepasar crisis. Entonces, no sé, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje y de tomar el aprendizaje y de compartirlo? Pues parte del proceso que vivimos en el momento no lo entendíamos. Yo sé que si tú estás pasando por una crisis matrimonial, puede parecer que el mundo está al revés, que todo está de cabeza y no vas a entender el por qué, pero en todos los procesos que uno tiene en las manos de Dios, siempre va a haber un aprendizaje y siempre va a haber un propósito. Eso es lo más importante, que sin importar por lo que tú estés pasando, siempre hay un propósito de parte de Dios, siempre y cuando tú dejes que Dios cumpla ese propósito. A veces no somos fáciles, no somos obedientes y entonces Dios repite ese proceso una y otra vez. Fue lo que nos pasó a nosotros. El no someternos a la voluntad de Dios nos llevó a que ese proceso se tuviera que estar repitiendo. Y hasta que uno entiende que uno tiene que someterse a Dios con humildad y con obediencia, entonces Dios puede hacer cosas maravillosas. Y aun cuando haya un matrimonio que diga, no, para mí ya no hay remedio, para mí esto es imposible, pues ¿qué creen? Tenemos a un Dios de lo imposible. Si tú conoces de Dios, pues sabes que Él es un Dios de milagros, pero si tú aún no has experimentado cómo obra Dios, te invito a que lo hagas porque realmente es un Dios maravilloso. Puedes recurrir a psicólogos, a doctores, a coach y claro que va a ser de gran ayuda eso, pero si no te sometes a la voluntad de Dios, entonces no vas a poder cumplir el propósito por el cual estás pasando por esa crisis. Y pues yo también quiero agregar que eso que pasó fue de aprendizaje, porque ahora nosotros tenemos la autoridad de decir, nosotros sacamos adelante un matrimonio y sí se puede, no es que estemos inventando nada, a veces parece y se ven las cosas como si ya no hubiera esperanza, como si ya todo estuviera tirado a la basura, tantos años, pero quiero que sepas que nosotros somos el vivo ejemplo de que Dios te puede ayudar a restaurar tu matrimonio y tu familia. Amén. Sí. Bueno, ustedes dicen que se conocieron en un campamento de verano de la iglesia, eran cristianos, tú tocabas en la alabanza, fueron a clases prematrimoniales, entonces todo parece perfecto, ¿no? Sin embargo, ustedes cuentan que pasaron por una crisis matrimonial. ¿Qué creen que fue lo que los llevó a esta crisis? ¿Qué tipo de cosas estaban haciendo o no estaban haciendo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues yo creo que parte de todo esto fue el alejarnos de Dios por heridas Sí. de la misma iglesia. Se inventaron ciertas cosas alrededor del ministerio que yo estaba teniendo. Yo cantaba en el grupo de alabanza, iba creciendo, ya me dejaban a cargo de dirigir. Parece que eso no le gustó al enemigo, entonces ahí se levantaron pues ciertas personas a murmurar. Eso causó pues que yo me fuera lastimado tal vez de la iglesia. Ella también al ver esto como que se fue. Empezamos a, a incluir a Dios en nuestras vidas, pero ya no yendo a la iglesia. Ese fue el error. Después nos faltó el alimento, después ya no buscábamos alimento espiritual, ya no buscábamos prédicas, ya no leíamos. Después de ahí entró la confusión, pues total, ¿verdad? De que si le gustaba a Dios o se nos olvidó, ya se ve, porque cuando uno se descuida en las cosas de Dios, te empiezas a desensibilizar. Se te hacen normales ciertas cosas y ya cuando ves, pues ya estás muy alejado y ya no eres sensible a lo que pues Dios te dice, ¿verdad? A cuando Dios te guía y te dice, esto es bueno para ti, no lo hagas, a veces ya no sientes eso por tanto que has estado pues alejado. Ese fue yo creo que el meollo del asunto. No hay que separarse de Dios nunca, venga lo que venga, hay que pedirle guianza a Dios, puesto que Él es el único que sabe hacer en cada una de esas circunstancias y situaciones.
Sí, entonces cuando nos alejamos de Dios, pues afloran también egoísmo, orgullo, y entonces no tenemos ahí al Espíritu Santo para que nos ayude. Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión y parte también, en mi caso, de que yo me alejé también de la iglesia. Entonces, esas raíces de amargura que se van quedando en nuestro corazón no nos ayudan. Y si no se las llevamos a Cristo y vemos que no depende de la gente, de lo que hagan, de lo que digan, sino de lo que Dios ya nos ha dicho, de la identidad que tenemos en Él, es fácil que cualquier viento venga y nos mueva. Siempre debemos, sin importar lo que nos esté pasando, buscar refugio en Dios, porque como decía mi esposo, te empiezas a desensibilizar de lo que es bueno, de lo que es malo, empezar a juntarte con malas compañías, empezar a ir a lo mejor a reuniones, a cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, y eso te va apartando del amor, de la gracia, del favor de Dios, no porque Él ya no te ame, no porque su gracia ya no te alcance, sino porque tu corazón está herido y lejos de refugiarte en Dios, te refugias en tu orgullo, te refugias en tu falta de perdón y en tu amargura. Y eso en el matrimonio, si lo llevas con otra persona y la otra persona trae lo suyo, entonces es como una bomba de tiempo que está esperando en cualquier momento explotar, porque ya lejos de construirnos juntos, empezamos a dañarnos y eso nos aparta de Dios y del propósito que Él tiene en el matrimonio. ¿En qué punto se dieron cuenta ustedes que la crisis matrimonial se debía a algo espiritual y que tenían que ponerse pues a buscar de Dios? Tú mencionaste lo de la alabanza espiritual, ¿verdad? Pelea Sí. con alabanza. Sí. ¿Cómo llegaron a ese punto de decir tenemos que salvar nuestro matrimonio? ¿O qué es cuando dijeron qué nos está pasando? Pues mira, esto fue ya a partir de que ya nos sentíamos como muy en pleito, pero a mí lo que realmente me hizo darme cuenta que ya era como demasiado fue que yo veía afectado ya a mi hijo. Que ella estaba con miedo de que peleáramos, de que siempre, ya veía que para siempre estábamos peleados y dije, oye, entonces mi hijo está pensando pues que ya nunca vamos a tener una relación cordial entre su mamá y yo, pues eso ya me está hablando de que pues él mismo ve y piensa que tal vez él hizo algo para que su mamá y yo estuviéramos mal. Después de ahí lo que me hizo de verdad voltear a ver a Dios y decir, ¿sabes qué? Ya necesito tu ayuda, necesito volver a ti, es cuando tú ves que muchas cosas en tu vida con respecto a tu pareja, a tu familia, se están yendo, muchas cosas se están estropeando y están siendo peores cada vez, es cuando dices, yo ya no veo cómo resolver esto. Y en el momento yo creo que donde tú empiezas a decir, no soy suficiente, ayúdame Dios, ahí es cuando Dios interviene. Cuando dejamos como el orgullo o la falta de perdón a un lado, porque muchas veces aunque vayamos a la iglesia o aunque escuchemos la palabra de Dios, sigue ese rencor en nuestro corazón y debemos dejar que Dios transforme todo eso que tú creas que no puede cambiar, que ya tienes mucho rencor, que ya tienes mucha falta de perdón, que estás muy herido o herida. No importa, todo eso Dios lo va a transformar en algo hermoso si nosotros realmente rendimos nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios y no nos apartamos de nuestra congregación, porque es importante. Aunque nosotros decíamos antes, no, aquí leemos la Biblia, aquí oramos, y por un tiempo lo hicimos, pero después uno lo va haciendo a un lado, no es lo mismo a que vayas, a que te congregues, a que Dios te hable a través de alguien, de su palabra, además de lo que tú estudies en tu casa. Todo eso que te conecta más a Dios siempre es algo que te va a ayudar. Aparte quiero agregar que no hay iglesia perfecta. Donde quiera que vayamos, ahí va a haber algo que no es correcto o que no nos gusta a nosotros. Pero sin embargo, pues hay que hacer como dice la Biblia, toma lo bueno y desecha lo malo. Sigamos congregándonos para poder nutrirnos espiritualmente, para convivir con los hermanos. No es de que alguien me cae mal o me hizo algo y ya totalmente ya me voy de la iglesia y ya no quiero nada. No es así. También se va para dar el ejemplo, también se va para seguir nutriéndote. ¿A poco no vas a trabajar porque alguien en trabajo te cae mal? Necesitas el salario, ¿verdad? Necesitamos nutrirnos también. Sigamos yendo a la iglesia. Claro, sí. Sí, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Y al principio vemos que es un problema pequeño, pequeñas peleas, hasta que llegas al momento de que no estás conectado con el Espíritu Santo y
y ya no aguantas la situación, sientes que ya no amas a tu pareja, ya no te importa nada y entonces eso es lo que Satanás quiere. Ahí ya Satanás estuvo ganando terreno poco a poco y pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Exacto. Y mantenernos nutridos espiritualmente. Yo creo que esa es una clave muy importante. Bueno, Sí. pues cuéntenos un poquito de su experiencia, de su crisis y cómo fue que Dios intervino. Pues fue un proceso, no es algo que se vive de la noche a la mañana y también no es algo que sea lo mismo para cada pareja. Creo que depende mucho de cuánto se someta uno a la voluntad de Dios, pero parte de este proceso nos llevó a entender que Dios es perfecto en todos sus planes, que aunque a veces uno se quiera descarrilar o salir del control de Dios, Dios te vuelve a someter siempre y cuando tú estés en oración y que tengas fe. Si tú tienes fe en Dios, entonces Él te va a dar la victoria. Dice su palabra que Él no nos deja avergonzados y el enemigo dice su palabra también que vino para matar, hurtar y destruir. Y te aseguro que Él quiere destruir tu matrimonio, Él quiere destruir tu familia, pero tenemos un Dios que lo venció en la cruz del Calvario, un Dios que nos ha hecho más que vencedores en Él. Y a veces quizá en la iglesia escuchamos la palabra y digamos, es cierto, y estemos bien encendidos en el fuego de Dios creyéndolo, pero saliendo y enfrentando la realidad, viene la duda, viene el sufrimiento, el coraje, el rencor, y entonces nos cuesta enfrentar esas luchas. Debemos de aferrarnos a las promesas de Dios y creer que Él lo puede, y aunque a veces nos cueste y aunque parezca que todo está en nuestra contra, Dios está obrando aunque tú no lo puedas ver. Y bueno, para ampliar un poco también la respuesta, a Dios lo ayuda a uno siempre y cuando uno lo busque. Dios no echa fuera a nadie que lo esté buscando, pero también es cierto que nosotros debemos de hacer modificaciones. Muchas veces caemos en el error de decir, si mi matrimonio debe de seguir, que Dios lo componga, que Dios venga y que componga esta situación y que ya todo esté bien y que ya no haya problemas. No es así tampoco. También uno hay que poner de nuestra parte. Me decía, tengo un tío que se llama Hugo, él es pastor. Cuando nos estuvo ayudando con esta crisis matrimonial, me dijo, mira hijo, ¿te acuerdas que Moisés cuando subió por las tablas de la ley, las rompió? Dice, él no las reparó. Le dijo a Moisés que él se hiciera cargo de ello porque él las había roto. Si tú reconoces que es parte de avanzar en el matrimonio, que has roto tu matrimonio, pon de tu parte también y no esperes que solamente Dios, como por arte de magia, que Él lo puede hacer, pero no serviría de nada porque tenemos un corazón que tiene que ser transformado también. Sí, a veces pensamos que mi matrimonio está roto y le echamos la culpa tal vez a la otra persona Sí. y no vemos qué cosas nosotros, en nosotros mismos tenemos que reparar o arreglar, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel tuvo la oración en todo este proceso de restauración? ¿En qué momento ustedes sintieron que Dios iluminó sus vidas y los hizo tomar las decisiones correctas? Porque a veces podemos ir a, como ustedes dijeron, a consejería, con coaches, que todas esas cosas son buenas, ¿no? Porque nos dan herramientas. Pero tiene que haber algo interior en nosotros que de verdad quiera hacer cambios, hacer ajustes, tiene que, pues, poner algo nosotros de nuestra parte, porque últimamente sí, Dios quiere que los matrimonios funcionen, pero es nuestra responsabilidad hacerlos funcionar. Entonces, a final de cuentas, si nosotros no rendimos nuestra voluntad a Dios, me imagino, ¿no? No me imagino, sé de buena fuente que si no rendimos nuestra voluntad a Dios, es muy difícil que las cosas funcionen. Entonces, yo quisiera que nos contaran un poquito de esos momentos específicos donde su fe, el hablar con Dios, ayudó a resolver la crisis matrimonial y los ayudó a darse cuenta de las cosas que tenían que cambiar en sus propias vidas. Pues yo en lo personal les puedo recomendar que cuando estén teniendo problemas con su pareja o con cualquier persona, no vayan a alguien más a buscar que la persona te diga, oh sí, pobre de ti, tienes razón, déjalo, déjala, si es malo o es mala. No, uno tiene que ir a la fuente que es Cristo. Y aunque nos duela lo que Él nos va a decir porque te va a doler,
lo que te va a decir, tú tienes que empezar el cambio, porque en mi caso yo era muy orgullosa, yo a veces decía, ¿por qué Dios? Si yo oro, yo ayuno, porque esto no está funcionando, y Dios me decía, bueno, ¿qué tienes que hacer? A veces al tener discusiones, pues a mí me costaba quedarme callada y decía, ¿por qué me voy a callar? Pues así le estoy dejando que él tenga la razón. Y Dios me decía en oración, tú te tienes que callar. Y eso fue tan difícil para mí porque pues a mí me gusta mucho hablar Sí, y te cuando, comprendo. y cuando uno discute, uno quiere como mujer tener la razón. Claro. ¿No? Y entonces decir la última palabra. Y cuando a mí Dios me dijo que yo me tenía que callar, híjole, se me hizo bien difícil ponerlo en práctica. Y yo creo que es algo con lo que uno va a batallar, ¿no? El resto del matrimonio, de no querer siempre tener la razón. ¿Por qué? Porque Dios dice que somos uno. No es que yo sea una y él uno y que estemos en batalla y que él es el enemigo. No, eso es lo que nos ha querido decir el mundo y vendérnoslo a través de series, películas, novelas y demás dramas. Pero no, nosotros somos un equipo. Entonces, realmente lo que yo estoy haciendo está ayudando a mi equipo o lo está separando, porque el enemigo nos quiere dividir y es la forma en que él obra. Pero Dios quiere la unión y él se mueve a través de la unidad. Y si nosotros no trabajamos a través de esa unidad, entonces no va a funcionar lo que Dios quiera obrar. Muy bien. ¿Quieres tener la razón o quieres estar unido y ser feliz? Exacto. Así está el asunto. Correcto, también he de agregar que cuidado con los consejos que se ven en redes sociales o los famosos, si hace estas 10 cosas, te está engañando. Si hace esto, quiere decir que definitivamente no le interesas. Cuidado con eso porque son aseveraciones que no tienen luego fundamento, que solamente son hechas para generar vistas, pero que Exacto. carecen de pues un buen consejo o un buen diagnóstico. ¿Cómo me ayudó a mí la oración? Me ayudó en cuestión de hacer guerra espiritual. Es importantísimo hacer guerra espiritual para poder ganar las batallas del matrimonio. Como bien decía mi esposa Jepsi, la batalla no es entre nosotros. Nosotros debemos de estar unidos para vencer sobre el enemigo, que él sí quiere hurtar, matar y destruir. Amén. Y eso lo quiere hacer con todas las cosas que conciernen al ser humano y cuanto más la familia, que es una de las cosas que más he visto que aborrece el enemigo. ¿Por qué? Porque es la base de unos hijos sanos, porque es la base de una buena sociedad. Sin eso estamos quebrantados, no estamos unidos, no hay una fuerza como la que hubiera si estuviéramos involucrados tres. ¿Por qué digo tres? Porque mi esposa y Dios y yo estamos juntos. Entonces, si se divide alguna de esas partes, no es una unión sólida, podríamos decir. Es fácil deshacer esa unión. Entonces, mantengámonos unidos con Dios, mantengámonos haciendo guerra espiritual y seamos conscientes que el enemigo existe, porque una gran victoria que muchas veces se le adjudica al enemigo es precisamente por creer que él pues no existe, y la verdad es que sí existe y es importante hacer guerra espiritual. Me imagino que habrá habido momentos en los que pensaron que no podían seguir adelante. ¿Qué fue lo que los sostuvo cuando pensaban que ya tengo que rendirme, esto no es humanamente posible? Pues yo personalmente recurrí a papá. Amén. Fui a Dios, le toqué la puerta y le dije, ¿qué quieres que yo haga? Y básicamente lo que me dijo es, tú ya sabes lo que opino, ya está dicho en la Biblia, a mí no me gusta que los matrimonios se disuelvan. Entonces ahí fue donde me cayó el 20, quedé impactado y dije, ¿por qué estoy buscando una respuesta que yo ya sé qué es lo que quiere la voluntad de Dios? Es que estemos juntos porque hicimos un pacto ante Él. Amén. Entonces, si tú te estás preguntando qué es lo que debes de hacer, que si ya basta, que si es el momento adecuado para mejor ya tirar la toalla, Dios no está de acuerdo con eso. Él está de acuerdo con las familias y Él te va a ayudar si tú quieres a rescatar la tuya. A mí me gustaría agregar que en la actualidad todos apoyan ya el divorcio. Si no te entiendes con tu pareja, ¿qué haces con esa persona? Hay muchas ahí esperando. Y es triste que dentro de la misma iglesia pase esto.
Uno lo puede esperar en el mundo, uno lo puede esperar a lo mejor de familia y amigos que no conocen de Cristo, pero es triste que en la iglesia pueda pasar esto. Y lo que queremos darte esta tarde como mensaje es que a Dios no le gusta el divorcio. Sin importar la situación en la que estés pasando, a través de su palabra, si tú la estudias con fervor y si tú permites que Él hable a tu corazón y crees que Él puede restaurar tu matrimonio, restaurar tu familia, Él lo va a hacer porque es cuando dejamos que Él obre. Si nosotros lo queremos hacer bajo nuestros medios, no va a funcionar. Pero si tú dejas que Dios obre, Él realmente lo puede hacer. Si tú estás pensando en divorciarte, en separarte, en alejarte de tu pareja, no lo hagas. Muchas veces dicen, no, nos peleamos, entonces nos dejamos de hablar una semana, un mes. A mí se me hace increíble, ¿no? Que haya matrimonios que se dejen hablar tanto tiempo. Y eso es lo que utiliza el enemigo como herramienta para meterte más pensamientos negativos, más ideas negativas. Yo estoy de acuerdo que en una discusión, en una pelea se den un tiempecito para que se calme la situación, para que reflexionen. Un tiempecito, dices, como de unas horas. Exacto, exactamente. Sí, porque no es un tiempecito como de 2 semanas. No, y ya que empieces a extrañar y que Dios, porque ese tiempecito no va a ser para estar aquí haciendo tus cosas y que se te olvide la situación, no, es para estar Dios, ayúdame, Dios, quebrántame, Dios, muéstrame qué tengo que hacer, o decirle, Dios, esto me parece injusto, tú sabes que yo estoy haciendo bien todo, y Dios te va a decir, tú me estás haciendo bien todo, tú tienes que hacer esto. Es para eso ese tiempecito. Pero el estar separados no es bueno, por lo que les decíamos en un principio. La unidad es importante. Y si tú te dejas de hablar de tu pareja mucho tiempo o se va a vivir a otro lugar alguno de los dos, eso va a ser una puerta que abran para que el enemigo más fácil entre en su matrimonio y haga estragos. Entonces tengan mucho cuidado con cada pequeña decisión que tomen, porque esas pequeñas decisiones pueden tener grandes consecuencias. ¿Puedo agregar algo en ese contexto? Muchas veces eh, nos creemos con derecho así divorciarnos en alguna situación, porque hay justificación para algunos el divorciarse, pero déjame te digo algo, la voluntad de Dios, que tú perdones así como Él te ha perdonado a ti, entonces vamos en ese mismo canal. ¿Cómo queremos nosotros ser perdonados sin tampoco nosotros no podemos perdonar? Ahora también hay otra cuestión, muchas personas dicen, pues ya no puedo arreglar esto, ya se me hace difícil, me voy con otra pareja y empiezo nuevamente. La otra pareja también va a tener detalles. La otra pareja también viene de una relación. Tú no sabes si a la que estás redimiendo es a lo mejor hasta peor la situación que la que tuvieras a tu esposa. Si tienes que redimir a alguien, redime mejor a tu esposa. Vamos a perdonar y acuérdate que tu esposa es la madre de tus hijos y que también tus hijos son importantes porque la separación afecta no nada más a la pareja, sino a los hijos, y yo creo que es una de las personas que más se afecta con un divorcio. Y a veces se habla muy poco de esto y es muy triste, o sea, siento como que no se le da la importancia o no se habla del efecto negativo que tienen los hijos cuando los papás se separan. De todas estas estadísticas que dicen que tienen más problemas de depresión, más problemas de ansiedad, más problemas académicos. Cuando son adultos te meten más en problemas. La mayoría de las personas presas vienen de padres divorciados. Entonces, cuando nosotros estamos en pareja, tengo ya casi 30 años de casada, no soy coach de vida, pero ya casi toda una vida. Y a veces pensamos que, pues, que no vale la pena, ¿no? Pero sí, Dios puede restaurarlo todo y es importante el matrimonio, es importante saber pues, que el divorcio afecta a las personas que más amamos. A veces a las personas que más amamos son a las que más terminamos lastimando. Y bueno, como les digo, yo creo que es importante también que la gente sepa, ¿no?, los efectos del divorcio antes de tomar cualquier decisión. Tienes tú que también saber como dices tú, que tal vez la próxima pareja vas a llevar los mismos problemas, porque hay un común denominador y eres tú, ¿no? Y entonces, pues Sí. confiar en Dios y restaurar lo que ya tienes. Yo entiendo porque dices, Dios puede restaurar cualquier situación. Yo entiendo que a veces hay situaciones muy difíciles, situaciones que tal vez
la gente piense que son irreparables. ¿Cómo contestaríamos a estas situaciones? Pues yo sé que cada situación va a ser muy particular y que tenemos que ser obedientes a Dios, porque si uno se divorcia va a estar quebrado siempre y Dios puede sanar nuestro corazón y puede usarnos en la iglesia, puede usarnos en nuestra comunidad, pero no va a dar la misma gloria a Dios que un matrimonio y unos hijos y familia restaurada y fuerte para la sociedad. Porque esto que comentabas tú ahorita es muy importante. Olvidamos a los hijos y pensamos egoístamente en que, pues si me divorcio yo ya voy a estar bien, ya no voy a estar a lo mejor sufriendo que me griten, que me maltraten, que me humillen. Sí, pero ¿y tus hijos qué? ¿Qué ejemplo les estás dando de un matrimonio sólido para que ellos repliquen eso? Porque tristemente cuando hay un matrimonio quebrado, los hijos hacen lo mismo, replican lo que vieron en casa. Y por eso es que la sociedad está como está. Hollywood nos ha vendido, las redes sociales nos han vendido que el divorcio puede hacer hijos que sean funcionales, pero no es así. Dicen, pues ya me traen regalos en casa de mamá y en casa de papá en Navidad, o me llevan de vacaciones aquí y allá. Se escucha muy bonito, pero yo no conozco una sola persona que sus papás se hayan divorciado, que digan, yo estoy bien y estoy feliz con el divorcio. En su corazón ellos siempre expresan, yo hubiera querido que mis papás siguieran juntos, llevándose bien, porque muchos dicen, prefiero que se hayan separado porque ya no soportaba verlos pelear. Pues sí, no es el chiste que sigan juntos peleando. El punto es que se agarren de la mano de Dios, que seamos obedientes, que nos sometamos a su voluntad, pero no queremos el camino difícil, queremos el camino fácil. El punto no es que el divorcio se tome tan a la ligera, ¿verdad? No queremos divorciarnos nada más así porque sí. El divorcio nunca debe ser algo que se tome a la ligera, pero al mismo tiempo si decidimos quedarnos en el matrimonio, creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Tenemos que tratar de que nuestro matrimonio sea un matrimonio estable, de que sea un matrimonio que de verdad refleje a Dios, que de verdad podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. No nos vamos a quedar en el matrimonio porque, y esto pasa muchas veces en las iglesias, desgraciadamente, me quedo en el matrimonio porque ¿qué van a decir si yo me divorcio? Yo soy cristiana y yo tengo tantos años yendo a la iglesia, pero la verdad es que ya no soporto a mi esposo o no soporto a mi esposa, entonces nos separamos o nos divorciamos. Nos divorciamos solamente como de palabra. O sea, estamos separados, pero seguimos casados. Y para que la gente no se dé cuenta. Pero no tenemos un matrimonio que glorifique a Dios. No tenemos un matrimonio feliz. No estamos satisfechos con nuestra relación. Y pues esto es muy triste también. Sí. Bueno, creo que también en lo funcional no estaría cumpliendo el objetivo, ¿no? Porque yo entiendo que la familia se creó, pues, para ser protegida por todos los miembros, para crecer a tus hijos saludablemente, no separados, no uno viviendo en un cuarto y el otro en el otro, que esté una familia junta pero quebrada, no porque los roles no se cubren correctamente. Entonces va a haber carencias en cuestión de guianza para los hijos, porque pues hay división ahí. Y bien decías tú, si te vas a quedar en el matrimonio, pues echarle ganas y hacerlo funcionar. Algo importante que decir es que hoy en día se han olvidado o se hacen de la vista gorda los roles que le corresponden a cada quien. Entonces, si se quedan en casa, entérense de lo que Dios espera de su rol como mujer o como hombre. Amén. Traten de practicarlo. Yo sé que muchas veces hay personas que dicen, es que esto es anticuado, es que yo no lavo un plato, ¿por qué lo voy a lavar si él tiene manos? Y él dice, ¿por qué yo voy a pagar la cena? Pues si ella también trabaja. No, la visión que uno debe de tener es que uno es servidor de tu propia familia. Amén. No te debe de costar, no te debe de doler servir a tu familia. Exacto, qué bien. Cuéntenos qué errores cometieron ustedes que fueron clave para que ustedes aprendieran estas lecciones que ahora pues nos están enseñando. Bueno, pues primeramente yo creo que algo muy importante es no esperar que la pareja sane algo que Dios debe sanar en ti. Amén. Porque muchas veces nosotros creemos que ya como está involucrada la pareja y es amor y ella debería de comprenderme, no, ella es humana, ella no sabe lo que uno piensa, ella no sabe por qué sientes como sientes, pero Dios sí. Entonces también separar esa parte, no esperar que la pareja
sea tu psicólogo o sea Dios que te venga a resolver alguna situación que tú tengas. Traten de sanar individualmente, aunque son parejas, sus cosas con Dios, para que ahora tengan una mejor paz y una mejor disposición para arreglar las cosas que le competen a los dos, no separadamente. Sí, muchas veces queremos que nuestra pareja sea quien sane. Sí. Pues es que él me ha hecho esto y esto y esto y duramos años, ¿no? Haciendo una listita. Y a veces Dios viene y nos dice, no te puedes sanar, es un humano, yo te puedo sanar. Exacto. Ven a mí, yo te voy a sanar tus heridas y va a ser mucho más fácil perdonar después de que vienes a mí y yo sano tus heridas. Entonces es importante, qué bueno que lo mencionas, es importante que entendamos esto. Dios es quien nos sana. Ujú. Y algo más también que cometimos como, yo creo muchos matrimonios y muchas parejas que nos están escuchando, es que dejamos que cada herida que nos hacia la persona se quedara mucho tiempo y no la sanáramos. Hay personas que conozco que hacen hasta listas, ¿no? Tú me hiciste esto el 7 de julio del 2000, ya pasó hace muchos años, ¿no? Y eso trae mucha amargura y eso no le agrada a Dios. El perdonar es algo que a mí me costó mucho conocer y ver cómo Dios nos perdona para yo también perdonar y yo creo que a Él también. Entonces, como matrimonio, una palabra clave es perdonar. Es parte de lo que es el amor. El amor no nada más es que todo es dulzura, que nos llevamos bien todo el tiempo, abrazos, arrumacos. No, el amor es decidir cada día amar a la persona, aún con los defectos que para ti son defectos, porque quizás son virtudes delante de Dios, y decidir perdonar, no quedarnos con heridas de años que no nos hacen ningún bien y que al contrario nos separan de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y quiere que nosotros como sus hijos también tengamos compasión y seamos misericordiosos y que no nos estemos señalando los errores una y otra y otra y otra vez, porque eso habla de que no estamos sanos. Desde su experiencia personal y profesional, ¿qué tan importantes son pues la comunicación, el perdón, la sanidad emocional? Porque yo recuerdo que desde siempre yo he escuchado hablar de, la comunicación. De hecho, hasta he escuchado comentarios que dicen, es que falta de comunicación, por eso se divorciaron. O por eso llegaron a una crisis porque no se comunicaban. Y yo digo, bueno, pues qué es comunicarse, ¿no? Yo creo que es importante que lo definamos. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué tipo de comunicación es de la que estamos hablando? Porque yo, por ejemplo, me puedo comunicar muy bien. Si estoy enojada, yo puedo decir estoy enojada y me comunico, ¿no? Y en ese momento yo lo comunico y todo el mundo se da cuenta de que estoy enojada. Pero luego también a los 5 minutos ya no estoy enojada. Me ha pasado. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Le platico todo? ¿No le platico todo? O sea, ¿qué es comunicación? ¿De qué conversamos? ¿O qué significa tener una buena comunicación en pareja? Pues la comunicación es importante porque se le da a entender a la otra persona qué te molesta, cómo te estás sintiendo. Sin embargo, yo creo que tiene que ser una comunicación asertiva, que no tenga tal vez esas partes como ásperas, ¿no? De comunicarlo de una mala forma, tal vez culpando, haciendo sentir culpable a los demás también, sin culparlos directamente. Entonces yo creo que el comunicar para llegar a un agreement, para llegar a un acuerdo, entonces es cuando se tiene que poner especialmente el cuidado en comunicar precisamente lo que uno quiere, como uno se siente, pero sin exasperar a la otra persona y sin hacerla enojar también. Sí. Para tener una buena respuesta, una buena comunicación, ¿verdad? Ok, entonces es muy importante cómo te comunicas. Sí. No tanto lo que comunicas, sino la manera en que lo haces, que no hagas sentir mal a la otra persona. Ok. ¿Y qué hay de, por ejemplo, yo leí este libro de los 5 lenguajes del amor, ¿no? Entonces a veces dicen, no, es que las personas nos comunicamos de diferentes maneras. Unos aceptan, por ejemplo, los actos de servicio como la manera de decir te amo. Y otras personas dicen, no, es que a mí me lo tienes que decir. ¿Qué pasa cuando tienes personas que se comunican diferente? Que aunque tú digas o trates de expresar una cosa, la otra persona tal vez no lo está entendiendo de esa misma forma. Sí, claro. Yo creo que lo importante aquí es el saber comunicar,
pero no el saber comunicar solamente por comunicar, teniendo tal vez un objetivo por el cual estarte comunicando, porque si el objetivo nada más es comunicarte para pelear, no va muy Para enfocado. desahogar. Exacto, no va muy enfocado o no tiene un sentido que vaya a favorecer o enriquecer a la relación, ¿verdad? Entonces de ahí podemos partir. ¿Quieres tú agregar? Sí, hablar que la comunicación asertiva también, aparte de lo que ya comentamos, que es que lo digas de la forma adecuada, también es en el tiempo adecuado. Y lo que decías tú de los lenguajes del amor, a veces es bueno, más bien siempre es bueno intentar comprender cómo es la otra persona, entender que es diferente a nosotros, que no va a tener el mismo lenguaje que nosotros, que no tiene las mismas intenciones a lo mejor al comunicar que nosotros. Siempre tenemos que ser cautelosos, como tu libro, que es Una boca que bendice, cuidar las palabras que estamos diciendo. Lo que estoy diciendo realmente está edificando la relación o le está destruyendo, porque a lo mejor yo puedo decir de una forma muy educada que me caes mal, ¿no? Entonces realmente eso no nos está ayudando nada. Pero si yo estoy diciendo de una forma adecuada, en el momento adecuado, lo que estoy sintiendo y lo que espero, porque no puedo decir, ay, no me gustó cómo me hablaste. No, es ¿por qué no te gustó cómo te hablé? ¿No? Y explicar sin estar alterados, sin dejar que las emociones nos ganen. Es ahí donde entra también pues el dominio propio, ¿no? El hablarnos de manera respetuosa como pareja, no porque llevamos muchos años juntos nos vamos a faltar al respeto a la forma en que nos comunicamos. Y cabe también aquí el saber qué comunicar, o sea, no te voy a decir todo lo que pienso y todo lo que siento en el momento que lo siento y lo pienso, porque a veces podemos ser, especialmente las mujeres, ¿no? Que tenemos todos estos ciclos hormonales y a veces estamos bastante vulnerables y podemos sentir una cosa un día y al siguiente día otra. Entonces, sí tiene que ver eso en la comunicación, como podríamos un poquito, pues, hacer algo, una comunicación más templada, por decirlo así. Yo creo que somos personas diferentes, expresamos diferentes, por lo que estaba diciendo. Tal vez las personas verbalizan y así demuestran, como tú dices, el amor, pero hay personas también que no decimos y esa es una diferencia que queremos compartir. Ella sí verbaliza, dice todo, te amo, te quiero mucho, gracias por hacer esto. Tal vez yo no, pero yo tal vez veo que ella está trabajando y mi forma de decirle te amo es ya siéntate un rato, ven. Un beso, una caricia. No le estoy diciendo literalmente con la boca te amo, pero sin embargo sí le estoy yo reflejando pues eso, ¿no? En cuestión de lo que dices, de que si le debemos decir todo a la pareja, yo creo que definitivamente no, porque hay pensamientos que se vienen a nosotros que no son parte de nosotros y nos corresponde a nosotros ser selectivos de decir, esta idea no, esta idea tal vez viene del enemigo, esta idea me va a llevar por un mal camino. Y si todo verbalizamos, vamos a estar repartiendo más ese mal mensaje que no queremos ni siquiera aceptar nosotros. Exacto, qué bien que lo dices. Sí. No todos nuestros pensamientos vienen de nuestra persona. Exacto. Y tenemos que filtrar todo, ¿no? De acuerdo a la palabra antes de verbalizarlo. Qué bien. Bien, me gusta eso. Hay que tener una boca que bendice, mi gente. Sí, sí, sí. Si no han comprado su libro, les recomendamos que lo pidan, porque la verdad es que mi amiga ya me regaló en alguna ocasión uno, cuando todavía no nos conocíamos mucho, y la verdad ha sido de mucha bendición Gloria todo lo que ella nos describe en su Cómprenlo libro. en Amazon. Bueno, ya estuvo bueno del comercial. ¿Qué es lo que cambia en un matrimonio cuando Dios se vuelve el centro del matrimonio y no solamente un recurso? Porque a veces tenemos la tendencia, lo he visto muchísimo, que tenemos un Dios de aspirina, se le llama, ¿no? Recurrimos a Él cuando tenemos problemas. Es como nuestro recurso, pero no es el centro de nuestras vidas. ¿Cómo se ve esto reflejado en el matrimonio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Comienzo? Pues lo que uno va a reflejar cuando realmente Dios es tu vida es que en todo lo que hagas, lavando los trastes, barriendo por teléfono, en lo que hagas vas a reflejar a Dios. No solamente va a ser como cuando tienes problemas, ay, corro y oro, no. Realmente en tu vida diaria vas a estar dando gracias de todo lo que Dios hace. Aunque tu matrimonio esté bien, tú vas a dar gracias. Aunque tu matrimonio esté mal, tú vas a dar gracias. Porque Dios es quien fundó el matrimonio. Esta idea del matrimonio fue creada en su mente. Entonces nuestro matrimonio debe de venir alrededor de Dios. No es como que Él y yo, y ven Dios, te invitamos. No.
todo el cimiento de nuestra vida debe ser Dios. Y eso se va a ver reflejado en cada acto que hacemos. Y bueno, una diferencia también muy grande es que la mayoría pensamos que ya teniendo a Dios no nos va a pasar ningún contratiempo, se acabaron los problemas, y pues eso no es así, porque pues en la misma Biblia dice que vamos a venir a pasar tribulación. La diferencia de estar en Cristo o de tener a Dios en tu vida es que Él te acompaña y te ayuda con cada uno de esos contratiempos que tú pudieras tener. Lo sigues teniendo, pero tienes una ayuda que viene de parte de Dios. Quisiera agregar también otra cosa. Si ya están ustedes en un punto donde saben que las cosas estén mal, no busquen a cualquier persona para que les ayude y no confíen totalmente en alguien. A alguien que sea maduro, a alguien que les pueda ayudar, como un coach, el pastor, tal vez tu líder espiritual, es correcto, pero así como que tan fácil, no confíe en sus cosas que son íntimas. No a cualquier persona, Exacto. ni a más de 3, 4 personas, una o dos, que sean definitivamente espiritualmente maduros, ¿verdad? Que puedan realmente ayudar y no nada más contar por contar o por desahogarnos, porque es verdad, a veces necesitamos Exacto. desahogarnos, pero no es sabio siempre hacerlo con cualquiera. Qué buen Exacto. punto, muy bien, Sí. gracias. Tengo esta pregunta también. ¿Qué pasa cuando una persona está dispuesta y busca de Dios y le echa ganas y es la persona que siempre está perdonando y tratando bien, pero la otra persona no quiere? Cuando hay uno de los dos que pues que no está dispuesto a luchar por su matrimonio, ¿qué consejo le pueden dar? Pues en mi experiencia con lo que nosotros hemos conocido en los matrimonios es que el ejemplo siempre quebranta a la otra persona. Por muy endurecido que esté su corazón, siempre nuestro ejemplo y nuestro buen testimonio va a quebrantar. No va a haber un cambio en la otra persona si en nosotros no lo hay. Muchas veces decimos, bueno, es que yo ya cambié un día y una semana y no veo el cambio. No, los tiempos de Dios son perfectos. No quieras forzar nada, solo confía en Dios. Él no te va a dejar avergonzado ni avergonzada, porque Él lo dice en su palabra. Y a veces nos cuesta creer porque decimos, no, es que la realidad, yo veo que esto está siendo muy difícil, esto ya ha tomado mucho tiempo, pero no quieras acelerar ningún proceso de Dios por tu propia cuenta, porque si no, no vas a dejar que obre en la otra persona, pero principalmente que obre en ti, porque Él va a obrar en ti su carácter, Él va a transformar tu temperamento y Él va a hacer el cambio en ti primero, para gloria y honra de su nombre. Aunque te duela, a lo mejor que te lo estemos diciendo, aunque te cueste, pero el cambio Dios lo quiere hacer en ti primeramente. Si dices, es que yo ya cambié, hay algo todavía que Dios quiere seguir obrando en ti. A lo mejor más fe, más paciencia, más tolerancia, no lo sabemos, pero te aseguro que va a dar resultado. No te desanimes, no te desesperes. Y pues aparte también, quizá la otra persona que no quiere no está lista y Dios tiene que tratar ciertas cosas con ellos. Entonces mi recomendación es, como dice Jeffsy, seguir esperando en Dios y también orando. Orando se ganan muchísimas batallas. No dejen de orar. Amén. Para quienes sienten que su matrimonio ya no tiene solución, ¿qué mensaje de esperanza y de fe le darían? Pues yo tuve un sueño muy sorprendente, que yo estaba en un lugar que era como un pequeño laguito muy profundo y yo le estaba hablando a la gente de Dios, mira, Dios te ama, tú puedes salir de ahí, Dios te ama. Y para mí era muy fácil hablarles de Dios, pero en un momento yo estaba dentro de ese lugar y me estaba hundiendo y entonces las algas empezaban a jalarme y las ramas y yo no podía salir. Y fue un sueño muy poderoso porque cuando yo sentí que ya no podía más, Dios estiró su mano y me rescató. Y esto entendí yo, y esto es lo que Dios me habló, que nosotros no podemos hablar de algo que no hemos vivido. Si te estamos hablando que Dios lo puede hacer, es porque estuvimos ahí hundiéndonos, porque estuvimos ahí cuando ya no había esperanza, pero Él lo pudo hacer. Él es un Dios grande y poderoso, y así que no te desanimes. Yo sé que es fácil desanimarnos, Dios nos hizo con emociones y es difícil luchar con todas esas emociones, pero cuando te sientas desanimado, desanimada, busca de Dios. Busca de Dios porque Él te va a dar la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Él te va a dar fe, te va a dar fuerzas como las del búfalo, porque Él creó el matrimonio en su mente y en su corazón. No es un invento del hombre, es algo que Dios dictó y que Él se recibe la gloria y la alabanza cuando ve un matrimonio feliz, cuando ve una familia feliz, porque eso nos hace bien a todos como seres humanos, como sociedad. Muy bien, gracias, Jepsiba.
Y normalmente, pues, Mujer Perla Preciosa es para mujeres, ¿verdad? Pero yo sé que hoy en este mes del amor, es importante que pongamos como prioridad también nuestros matrimonios. Y yo sé que también hay varones por ahí mirándonos, así que yo le voy a pedir a Jafat que nos dé pues unos consejos para los varones. Sí, pues mira, muchas veces nosotros como varones decimos, es que yo soy fuerte, invencible. A cualquier situación que se me presente, yo voy a salir adelante. Precisamente en esta situación, si tienes un problema familiar con tu esposa, es el momento de sacar el carácter y demostrar que eres hombre luchando por tu familia, porque van también tus hijos de por medio. También te he de decir que una relación buena con tus hijos acerca, como no tienes una idea, a tus hijos con Dios, porque se parecen las relaciones. Jehová es varón de guerra, dice la Biblia. Nosotros somos varones Amén. y estamos Amén. muy ligados al ejemplo que le vamos a dar, y eso determina la relación que pueden tener nuestros hijos con nuestro Dios. Así que pongámonos las pilas en ese aspecto y sigamos adelante. Pues muchas gracias por todas estas enseñanzas. Y bueno, ya para terminar, un último consejo, lo último para despedirnos. Abro micrófonos. Pues gracias primeramente por la invitación, realmente ha sido de gran bendición para nuestra vida el poder compartir nuestra experiencia y las herramientas que Dios nos ha dado para las personas que lo necesitan. Lo que queremos darles es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Recordemos que Dios es amor y dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo sufre. No son palabras nada más escritas en la Biblia porque sí, no son palabras que escuchamos en los sermones y se nos olvidan, es algo que tenemos que poner por obra todos los días, tanto con nuestro matrimonio, con nuestra pareja, nuestra familia y nuestra comunidad. Pero si hay alguien a quien tenemos que dar el ejemplo de que somos hijos de Dios, es en nuestro matrimonio primeramente. A veces queremos dar bibliazos a todos lados, pero a quien debemos poner el ejemplo primero de nosotros es a nuestra pareja, de nosotros transformados, de nosotros creyendo en un Dios vivo y poderoso, es a nuestra pareja. A mí de nada me sirve hablarle a todo mundo, predicar en muchas plataformas o en muchos lugares, si yo en mi casa no lo estoy viviendo. Entonces, recordemos eso. La primera persona que Dios nos ha mandado a amar, a perdonar, es a nosotros mismos y a nuestra pareja. Amén. Eso Yo es muy siempre importante. les digo que nuestro esposo es nuestro prójimo más próximo. Exacto. Entonces hay que amar, ¿verdad? Y perdonar. Exacto. Me ganaste el comentario, iba a decir eso. Nuestro próximo, pues, es nuestra pareja. Y pues hay que amar a nuestra pareja como nosotros mismos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo posible, vamos a ser obedientes, vamos a echarle ganas. Y pues hay que darle duro, que sí se puede. Sí se puede, y que viva el matrimonio, que viva el amor. Y qué bonito que podamos ponernos en las manos de Dios, que Así podamos es. poner nuestro matrimonio a los pies de Cristo para ayudar a otros matrimonios. Yo creo que Dios se agrada de eso y que ese es el fin de nuestra vida cristiana, ¿verdad? ¿Y qué les parece si oramos? ¿Oramos Amén. antes de despedirnos? Claro que sí. Sí, vamos. Bueno, Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de compartir esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos por esa persona que esté escuchando o viendo esta plática, que tú obres en su matrimonio, que si esa persona ha perdido toda esperanza, que ha tocado fondo, que no encuentra la salida, que ha buscado en muchos lugares, pero no ha podido hallar paz en su corazón, que seas tú obrando en ella, en su matrimonio, obra en él, obra en sus vidas, Señor. Yo sé que tú eres un Dios de milagros, que tú todo lo puedes, porque tú eres un Dios grande, maravilloso y que quieres cosas buenas para tus hijos. Aquella persona que ha perdido la esperanza, que ha perdido la fe, levántate, dice el Señor, tú puedes, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar avergonzado ni avergonzada, porque yo hago cosas nuevas, porque eres nueva criatura en mí. Tú puedes restaurar, Señor, ese matrimonio, tú puedes restaurar esa familia, tú puedes restaurar esa vida, porque lo has hecho en nosotros, porque lo has hecho en muchas parejas, en muchas familias. Creemos en ti, en que la oración tiene poder y ponemos, Señor, a esta persona que está escuchando esta plática en tus benditas manos, creyendo que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Gracias te damos porque sabemos que tú ya lo has hecho y cuando venga el desánimo, Señor,
sé tú glorificándote a través de la alabanza que ella te va a dar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues muchísimas gracias. Otra vez, gracias y nos vemos para la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones.